Vamos a orar, hermanos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por estos momentos de pausar delante de tu presencia, rogándote tu auxilio, tu ayuda, porque sin ti no podemos nada. Estamos reunidos con un propósito bueno de comprender mejor tu palabra. Te ruego, Señor, que esta hora sea de provecho para cada uno de estos alumnos y que cada uno lleve este material para poder ayudar aún a otros en tu voluntad. En el nombre de Cristo y por su honra y su gloria, te lo doy. Amén. Hermanos, estamos estudiando tocante a nuestra Biblia, este libro divino que Dios nos ha dado. Vamos a seguir ahora hablando de los autores bíblicos. En la página 5 de su guía de estudio, Romano número 7, los autores bíblicos. A fin de la clase anterior les hablaba de que es correcto hablar de estos hombres como Isaías, como Mateo, como Moisés, como verdaderos autores, aunque reconocemos gustosamente que la Biblia tiene un solo autor, quien es el Espíritu Santo. Pero hay por qué decir de estos hombres, no solamente escritores, pero también verdaderos autores. Vamos a notar unos de estos autores de lo que sabemos. ¿Quiénes son los que escribieron humanamente estos libros de nuestra Biblia? Una vez más, vamos libro por libro a través de la Biblia. Espero que ya en estas 4 clases ya van conociendo desde Génesis hasta Apocalipsis y que los puede decir bien, y si no, pues debe de seguir aprendiendo hasta que los puede decir bien desde Génesis hasta Apocalipsis. La A mayúscula, el Pentateuco. ¿Qué significa el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Estos fueron escritos, y yo creo que ya deben de saber, fueron escritos por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Estos 5 libros fueron escritos por Moisés. B mayúscula, B, Josué. Quizás no sabemos por seguro, pero casi seguro fue escrito por él mismo. Probablemente el mismo Josué escribió el libro de Josué, aunque no podemos decir por exacta certitud. Luego tenemos los libros históricos de Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. ¿Quién escribió estos libros? Y lo único que podemos decir es que no se sabe. No se sabe. Con certitud no se sabe. Unos creen que quizás Esdras tenía que ver con el escrito de unos de estos libros. Es posible, pero con certitud no podemos decir. Probablemente, especialmente en Samuel y Reyes y Crónicas, fueron escritos por los escribas de los reyes, los documentos originales. Le hemos mencionado a través de Reyes y Crónicas. No está escrito en el libro de las Crónicas de los reyes de Judá o los reyes de Israel. Y entonces cada rey tenía sus crónicas, sus libros de sus hechos. Y entonces, quien fuera que compuso estos documentos históricos que tenemos en nuestra Biblia,
él usaba de estos documentos, igual que un autor hoy en día que escribe una obra de historia, pues él usa de la historia escrita por tal autor y por otro autor, otro autor, otro autor, y él tiene montones de diferentes documentos, de diferentes materiales, y entonces se pone a escribir su composición. Y entonces, esto parece especialmente en Samuel y Reyes y Crónicas, que esta fue la manera en que fueron escritas. Ruth es una historia. Es muy probable que esta historia del libro de Ruth fue una historia oral que Ruth contaba a su hijo, y su hijo a su hijo, y su hijo a su hijo, y a través del tiempo, y cada vez agregando lo que venía después. Después que David llegó a ser gran siervo de Dios, entonces se daba esta historia de sus antecesores, Booz y Ruth y Noemí, y era una historia muy hermosa que se contaba, y luego una vez uno de los líderes religiosos de la nación escribiría este libro de Ruth, y fue conocido como un escrito inspirado de Dios, y fue incluido con los otros rollos sagrados que habían sido escritos hasta allí. Para decir con certitud quién era el autor de Jueces y Samuel y Reyes y Crónicas, no se sabe. Esdras, el libro de Esdras, es casi seguro que el mismo Esdras era el autor del libro de Esdras. Nehemías, la E mayúscula, Nehemías, también se puede poner allí el mismo. Nehemías, porque allí a través de Nehemías, él en cada rato se para de su historia, nada más para clamar a Dios en una oración. Es casi cierto que Nehemías lo escribiría, aunque quizás Esdras compiló Esdras y Nehemías junto en un solo libro, porque originalmente Esdras y Nehemías eran un solo libro. El libro de Esther, F, pues tenemos que decir no se sabe, aunque unos piensan que tal vez Mardoqueo era el autor del libro de Esther, y él es uno de los personajes principales del libro de Esther, y quizás él escribió esta historia, Mardoqueo, pero no hay ninguna evidencia que sí o que no. El libro de Job, también tenemos que decir, no se sabe. Sí, trata de un hombre que se llamaba Job. Casi seguro era una historia oral. En aquellos tiempos contaban historias y cuentos y poesías y cosas de uno a otro. Y es casi seguro que todo era oral por muchos siglos antes que fuera escrito en la forma que lo tenemos en nuestra Biblia, en forma inspirada que tenemos en nuestra Biblia. Pero ¿quién fue él que le dio a forma escrita para esta historia de Job? Pues no se sabe. Ya llegamos a la H mayúscula, los Salmos. Pues si digo quién escribió los Salmos, pues casi todos que saben algo van a decir, pues fue David que escribió los Salmos. Bueno, David era uno de ellos, pero David no era el único. También otro que escribió
muchos de los salmos después de David, aunque David escribió la mayoría, otro era Asaf. Asaf. Asaf, no sabemos mucho de él, pero él tenía que ver con la música del templo. Y hay otros salmos, una cantidad de salmos que tienen el nombre de los hijos de Coré. Los hijos de Coré. Este sería allí el número 1, debajo de los salmos, principalmente escritos por David, Asaf y los hijos de Coré. David, Asaf y los hijos de Coré. Salmo 90, número 2, Salmo 90 claramente dice que fue escrito por Moisés. Moisés. Y Salmo 88 era uno que se llamaba Emán Ezraíta. Lo puede ver en el título de sus salmos. Y estos títulos de los salmos son inspirados de Dios, son parte del mismo texto del salmo. Muchos no quieren leer los títulos de los salmos porque piensan que son de otros hombres, pero no. Ellos son parte del mismo texto inspirado de Dios. No estoy hablando de los títulos que vienen arriba de las páginas en su Biblia, pero los títulos que vienen encabezando unos de los salmos, ellos son fidedignos, ellos son confiables por ser inspirados una parte del texto. Entonces podemos decir con toda certeza que Emán era el autor del Salmo 88 y Salmo 89, otro que se llamaba Etán Ezraíta. Etán Ezraíta. Los proverbios. Los proverbios. Proverbios, uno puede decir luego. Pues Proverbios fue escrito por Salomón. Fue escrito por Salomón. Bueno, principalmente Proverbios fue escrito por Salomón. Capítulos 1 al 29 son los Proverbios de Salomón. También capítulo 30, dice, el mismo texto, allí dice que fue escrito por uno que se llamaba Agur. Y capítulo 31 de Proverbios, Proverbios capítulo 31, fue escrito por un rey que se llamaba Lemuel. Bueno, en las listas de los reyes de Judá, en la lista de los reyes de Israel, no leemos de un rey Lemuel. Unos creen que quizás es otro nombre de Salomón, o quizás es otro nombre de otro de los reyes, o tal vez es un rey de otro pueblo, pero que tenía una madre sabia y una madre cristiana, vamos a decir, una madre que conocía a Jehová y que le enseñaba estas enseñanzas. Y Lemuel los escribió, y el pueblo de Dios donde quiera, pero el pueblo de Dios principalmente se encontraban en Israel, pero el pueblo espiritual de Dios en donde quiera, pues reconocería que este era también un documento inspirado de Dios y fue incluido en el libro de los Proverbios. No sabemos quién era Lemuel, pero es claro que este fue escrito por Lemuel. Si quiere abrir su Biblia en Proverbios capítulo 25, Proverbios capítulo 25, y el versículo 1 dice, también estos son proverbios de Salomón. Pero dice, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá.
Y entonces Salomón no escribió un solo libro de proverbios. Él escribía muchos proverbios, aquí, allá, en diferentes hojas, diferentes rollos, tenían sus proverbios. Unos quizás venían hasta el capítulo 24 en ciertos rollos, pero también había otros que Esdras, los varones de Ezequías, el rey de Judá, que ellos redactaron unos de estos proverbios y los pusieron aquí en el libro de proverbios, y entonces en esta forma también son parte de la palabra de Dios. Entonces podemos decir Salomón, principalmente con Agur y Lemuel, son los autores de los proverbios, y que los varones de Ezequías, y desde luego bajo la dirección de Ezequías, eran redactores de parte del libro de proverbios. Quizás ellos redactando, copiando estos diferentes proverbios de Salomón, también encontraron este de Lemuel y este de Agur y los pusieron allí. No sabemos por seguro, pero es una posibilidad. La K, Eclesiastés y Cantares, también fueron escritos por Salomón. Salomón escribió entonces la mayoría de los proverbios, y también escribió Eclesiastés y Cantares. En Eclesiastés no se llama Salomón, se llama el predicador, pero enseña cuando era rey en Jerusalén y todo esto, y todos están de acuerdo de que fue Salomón que escribió estos libros de Eclesiastés y Cantares. Dice que son los Cantares de Salomón. El libro de Isaías. ¿Quién escribió el libro de Isaías? Pues podemos decir él mismo. Isaías. Vamos a tratar en otra clase, en otra serie más adelante quizás, de los autores que unos dicen que no eran de veras autores, pero Jesús dice que Isaías era el autor de Isaías. Entonces vamos a creer lo que Jesús dice, y él fue el autor de todo el libro de Isaías, aunque sí hay una división mayor entre capítulo 39 y capítulo 40 de Isaías. Y entonces los críticos de la Biblia dicen que son dos diferentes libros y dos diferentes Isaías, pero Jesús no distingue entre un Isaías y otro Isaías. Entonces vamos a tomarlo por Isaías, él mismo escribió. Jeremías y Lamentaciones, estos dos libros fueron escritos por el profeta Jeremías. Estos fueron escritos por el profeta Jeremías. Él escribió su profecía anunciando la venida del juicio de Dios, y luego él escribió Lamentaciones sentado en medio de las cenizas de la ciudad de Jerusalén, cuando sus profecías del libro de Jeremías fueron cumplidas, y Dios trajo su juicio, como Jeremías había predicado toda su vida, que había de venir el juicio de Dios si el pueblo de Dios no quería arrepentirse. No se arrepintió, y entonces el juicio vino, y él escribió este libro de Lamentaciones, que es un libro poético, pero se incluye aquí con los profetas mayores. Y luego, desde Ezequiel a Daniel y los 12 profetas menores, pues de lo que sabemos son escritos por ellos mismos, por los mismos que llevan sus nombres: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Estos 12 profetas menores. Y entonces tenemos
estos que ellos mismos escribieron estos profecías, estos libros. La O mayúscula, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, también fueron escritos por ellos mismos. Fueron escritos por ellos mismos. Mateo escribió Mateo, Marcos escribió Marcos, Lucas escribió Lucas, Juan escribió Juan. Quizás voy a mencionar aquí que únicamente Mateo y Juan eran discípulos de Jesús. Marcos y Lucas no eran discípulos de Jesús. Ahí estábamos tratando de los discípulos del Señor en la escuela dominical, en nuestra iglesia el otro día, y una hermana que ha sido hermana por muchos años en una iglesia bautista por años y años, ella creía que Lucas era uno de sus discípulos. Bueno, yo quiero enseñarles que no, era Mateo y Juan, únicamente que eran discípulos de Jesús. De lo que sabemos, Lucas era compañero de Pablo, y entonces podemos decir que el evangelio de Lucas es el evangelio del apóstol Pablo. No sabemos dónde consiguió toda su información Lucas, pero principalmente lo consiguió, yo creo, del apóstol Pablo. ¿De dónde lo aprendió Pablo? Él era apóstol, pero no era discípulo de Jesús. ¿Dónde lo aprendió? Bueno, en el libro de Gálatas nos dice claramente que Jesús mismo enseñó a Pablo por 3 años en el desierto de Arabia, de igual manera que él enseñaba a sus otros apóstoles por 3 años cuando él estuvo aquí en la tierra. Esto es lo que leemos ahí, y yo creo que no puede haber otra conclusión de que Pablo recibió su evangelio directamente del Señor Jesús, igual que los otros apóstoles, y que Lucas fue el que escribió el evangelio según San Pablo. Marcos era un joven en el tiempo que Jesús andaba en la tierra. En el libro de Marcos leemos de un joven que corrió cuando vinieron a llevar a Jesús, y él corrió y agarraron la sábana que estaba envuelta alrededor de él, y él fue corriendo desnudo. No dice quién era, no dice por qué lo escribió ahí. Muchos creen que quizás era el mismo Marcos, y por vergüenza había corrido, pero él siempre recuerda este temor y esta cobardía, y entonces cuando él escribió este evangelio, pues él puso esto, este es lo que él recordaba personalmente. Bueno, tal vez sí, tal vez no. Un día yo voy a hablar con Juan Marcos y voy a decirle de esto, y no sé si se va a colorar su cara cuando yo le digo, pero yo pienso que esto fue. Pero, ¿dónde aprendió él el evangelio de Jesús? Unos dicen, y hay tradiciones que dicen, que Marcos aprendió de la boca de Pedro todas las enseñanzas de Jesús y sus grandes hechos, porque Pedro estuvo con él, y no tenemos un evangelio de San Pedro, y entonces es lógico y natural aceptar que el evangelio según Marcos de veras es el evangelio según Pedro. No sabemos, pero hay evidencias para esto. Y entonces tenemos el evangelio de Mateo, el evangelio de Pedro, el evangelio de Pablo y el evangelio de Juan. Pero sus meros autores son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Ya los tengo bien confundidos, ¿verdad? Bueno, está bien, su pastor lo puede ayudar después de la clase, ¿verdad? Muy bien. Bueno, esta es la O, ellos mismos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito seguramente por Lucas. Lucas escribió el libro de los Hechos. Y es muy claro leyendo los primeros versículos del Evangelio de Lucas y luego los primeros versículos del libro de los Hechos,
Los dos libros son dirigidos al mismo Teófilo, y en Hechos habla de su primer tratado que él había escrito a Teófilo tocante a la vida y los actos de Jesucristo. Y entonces los Hechos de los Apóstoles fue escrito por el mismo Lucas. La Q, la letra Q, Romanos, primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Son 13, ¿qué? Epístolas de Pablo. Y entonces, casi seguro, fue escrito por Pablo. Cada una de estas epístolas fue escrito por Pablo. Son las epístolas de Pablo. Hebreos. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? Esta es la R. Puede poner aquí, no se sabe. No se sabe. Bueno, yo sé que hay unos pastores que se van a enojar, van a decir, pues yo sé. ¿Quién? Pues Pablo. Bueno, yo no estoy para discutirlo, ¿verdad? La cosa es, con certidumbre no se sabe quién es el autor del libro de Hebreos. Si lee Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, cada uno de estas epístolas en su Biblia, puede notar que, bueno, aquí Filipenses, la primera palabra de Filipenses es Pablo y Timoteo. En Efesios tiene lo mismo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Gálatas, Pablo, apóstol. Cada uno de estos libros, primero de Tesalonicenses, Pablo y Silvano y Timoteo. Segundo de Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo. La epístola a Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Segundo de Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Tito, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo. Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces, no dice Pablo. Y entonces, si Pablo lo escribió, entonces en el libro de Hebreos, él empezó de una manera muy diferente que en sus 13 epístolas que van antes. Entonces quizás este es un argumento de que él no es el autor. Pero el lenguaje del libro de Hebreos mucho es semejante a las epístolas de Pablo. El que escribió el libro de Hebreos era uno que fue bien entrenado en el conocimiento de la religión de la Biblia, la religión del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y entonces, ¿quién fue mejor preparado en la ley de Moisés que Saulo de Tarso? Pablo, ¿verdad? Y entonces tal vez es escrito por Pablo, pero no hay ningunos datos para decidir la cosa. Si usted cree que Pablo escribió Hebreos, está bien, pero para su prueba deben de poner no se sabe, ¿verdad? Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda de tercera de Juan y Judas fueron escritos por ellos mismos. Fueron escritos por ellos mismos. Santiago, es interesante, en inglés solamente tenemos un nombre, en español son 3, Santiago, Jacobo y Jaime. Todos son nombres de lo mismo. Yo no sé, unos dicen Santiago, unos dicen Jacobo, pero Santiago, la epístola de Santiago, o escrito por Jacobo, él mismo. ¿Pero cuál Jacobo? ¿Cuál Santiago? Bueno, este no es el hermano de Juan, que era discípulo de Jesús. Casi seguro es el medio hermano de Jesús, que fue criado con él, que no creía en él hasta después de la resurrección, pero entonces fue creyente y llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén. Este es el Jacobo o el Santiago
que escribió la epístola de Santiago. Primero y segundo de Pedro son los únicos escritos que sabemos por seguro que tenemos de la mano de Pedro, Simón Pedro. Y primero, segundo, tercero de Juan fueron escritos por el apóstol Juan. Judas, desde luego, no fue escrito por Judas Iscariote, fue escrito por otro Judas y casi seguro que fue escrito por Judas, que también era hermano de Jacobo, hermano de Santiago, y que escribió una epístola, medio hermano de Jesús, que creyó en él después de su resurrección. Y Apocalipsis, la T, Apocalipsis, Juan. Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. San Juan entonces escribió el Evangelio de San Juan, escribió 3 epístolas y escribió Apocalipsis. Así, hermanos, van conociendo mejor su Biblia, conociendo a quiénes son estos hombres que Dios usó para escribir, para componer estos libros que tenemos en nuestra Biblia. Deben de conocer los autores y así puede conocer mejor su Biblia.